Los gases son una parte normal de la vida, un subproducto natural de un sistema digestivo saludable. El gas debe salir de tu cuerpo. Como diría Shrek, mejor fuera que dentro. De lo contrario, te hincharías como un globo. La mayoría de las personas nos tiramos entre 14 y 20 pedos al día, sin olor. Ahora, alguno de vosotros está pensando, pues yo me tiro algunos más. Otros pensarán, pues yo me tiro menos. Pero debes comprender que eso es una media. También es común que pienses que te tiras más pedos que los demás. Pero eso generalmente no es cierto. Por eso, hoy quiero hablaros de las flatulencias, qué las causa y cómo detenerlas, para que pasen a ser una parte normal de la vida, pero no un inconveniente. Y aunque no puedas dejar de tirarte pedos, reduzcas la cantidad de gas en tu cuerpo. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ya sabes que hago vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes, por una salud mejor. La mayor parte del gas que expulsamos al tirarnos un pedo no es más que aire tragado. Tragas aire a lo largo del día mientras comes y bebes. Sin embargo, algunos gases se producen en el estómago o en el intestino a medida que los alimentos se digieren. Los pedos están hechos principalmente de vapores inodoros, como el dióxido de carbono, que es el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y en ocasiones metano. Y hablando del metano, seguro que muchos lo primerito que habéis pensado en las flatulencias de las vacas, ¿a que sí? Y esto es porque seguro que has oído que una vaca produce entre 160 y 320 litros de metano al día, que es una cifra bastante importante. Y he llegado a escuchar que son las causantes del cambio climático. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Son las flatulencias de las vacas las causantes del cambio climático? ¿O nosotros, los humanos, con nuestra actividad industrial y los billones de coches con sus tubos de escape? Dejadme vuestra opinión en la cajita de los comentarios. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué provoca flatulencia? Entre las cosas que comemos está la fibra y otros carbohidratos, como azúcares y almidones, que cuando son fermentados por las bacterias del intestino liberan hidrógeno y metano. Pero este proceso natural no debería suceder en el intestino delgado, sino en el intestino grueso. Cuando hay muchas bacterias en el intestino delgado, aparece lo que se conoce como SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que puede llegar a producir mucho gas y muchos problemas intestinales. Y una de las causas del SIBO es la falta de ácido en el estómago, que es también una de las principales causas del exceso de gases intestinales. A medida que cumplimos años, vamos perdiendo acidez en el estómago. Si tomamos los mal llamados protectores gástricos, tipo omeprazol o similares, estamos perdiendo también acidez estomacal. Y si no tenemos el pH correcto en el estómago, que debería estar entre 1 y 3, como veis es muy ácido, pues como os decía, si no hay ese pH muy ácido, no se eliminarán las bacterias dañinas que vienen con la comida. Y además, la comida no se digerirá bien en el estómago. Al no funcionar bien la digestión en el estómago, esto va a producir una especie de efecto dominó, que hará que la digestión en el intestino se vea muy dificultada, ya que habrá una menor efectividad en la acción de los enzimas digestivos del páncreas y de la bilis secretada por la vesícula biliar. Todo esto unido a que pasan más bacterias la barrera del estómago, esto provoca el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conduciéndonos a lo que se conoce como SIBO. Llegados a este punto es cuando mucha gente decide cambiar su estilo de vida y comenzar a consumir más fibra y más verduras. Y esto lo único que va a conseguir
es que se hinchen como un globo y que les surja la pregunta del millón. ¿Por qué me encuentro tan mal si estoy llevando una dieta tan súper saludable? Y el problema es que tienen un sobrecrecimiento de bacterias en el lugar equivocado. Y se está produciendo la fermentación de esos alimentos tan súper saludables en el lugar equivocado. En este caso, el intestino delgado. La solución, si tienes poca producción de ácido en el estómago, es tomar un suplemento a base de betaína, clorhidrato y pepsina, que puede ayudarte a restaurar el medio ácido del estómago y ayudar así, junto con la pepsina, a favorecer el proceso de la digestión. Si queréis echarle un vistazo a este suplemento, os dejaré un enlace en la descripción. También hay un par de hierbas medicinales que pueden ayudarte en el proceso de la digestión de los alimentos en el intestino delgado, como son el jengibre, que favorece la liberación de enzimas digestivos, y el hinojo, que ha sido empleado desde siempre para cocinar y que gracias a sus propiedades hace los platos más digestivos. Por otra parte, otra causa frecuente de gases y flatulencias son las intolerancias alimentarias, como puede ser la intolerancia a la lactosa. Como veis, hablamos de intolerancia, no de alergia, ya que son cosas diferentes. En la intolerancia a la lactosa no tienes el enzima necesario para descomponer este azúcar de la leche, así que cada vez que consumes lácteos te provocará muchos gases. La gente que tiene problemas con esto, en numerosas ocasiones lo que hace es tomar enzimas, en este caso la lactasa, para reducir los síntomas. O simplemente evitan los lácteos. La intolerancia al gluten también puede provocar síntomas intestinales, como exceso de gases, dolor en el estómago, diarrea o estreñimiento. Pero como esas señales también aparecen en otras muchas enfermedades, pues a veces la intolerancia al gluten no es diagnosticada, a no ser que sea muy grave y cause enfermedad celíaca, que provocará realmente síntomas más graves. Cuando hay intolerancia al gluten, después de comer alimentos con trigo, cebada o centeno, es frecuente que surjan síntomas como exceso de gases o barriga hinchada. La solución es dejar de comer gluten para que ese exceso de gases desaparezca. Hay un gran grupo de alimentos que también son productores de gases, como pueden ser la fruta, las alubias o frijoles, bueno, en general todas las legumbres, el arroz, las patatas, algunas crucíferas como las coles de Bruselas, el repollo o el brócoli, pero también la cebolla. Todos ellos son muy productores de gas, pero no en todas las personas, y hay gente que puede consumirlos sin problemas. Si quieres aumentar tu consumo de verduras saludables, pero eres de las personas a la que éstas les producen muchos gases, prueba a comenzar con aquellas verduras que no produzcan tantos gases, como pueden ser la lechuga, el tomate, el calabacín, la berenjena o el aguacate. Aunque mi recomendación es siempre aumentar el consumo de verduras y ensaladas, para muchas personas que tienen un microbioma dañado por muchos años de una mala alimentación, manejar tanta fibra de golpe les produce muchos trastornos intestinales, como en este caso los gases. Por eso, lo que deberían hacer es comenzar a introducir más verduras en la dieta poco a poco, para ir modificando a mejor tu microbioma, pasito a pasito, y conseguir además todos los nutrientes extra que nos aportan las verduras, como son las vitaminas, el potasio o el magnesio, que pueden llevar tu salud a un nivel superior. Otra cosa que también produce mucha flatulencia son los alcoholes derivados del azúcar, que se emplean como edulcorantes en sustitución del azúcar. Este tipo de endulzantes son geniales, sobre todo si estás siguiendo algún tipo de dieta, ya que te permiten tomar cosas dulces sin tomar azúcar. Pero el problema es que cuando llegan al intestino, las bacterias los fermentan y producen gran cantidad de gas. Endulzantes como el xilitol, manitol o sorbitol pueden llegar a producir una gran cantidad de gas si se consumen en exceso,
lo cual es frecuente, sobre todo si has comenzado una dieta hace poco. Yo tomo habitualmente eritritol, tanto en el café como en la repostería, y no me produce flatulencia si no abuso de ello. Otra cosa que también produce mucho gas son los chicles o goma de mascar, especialmente si los masticas con la boca abierta, ya que pueden hacer que tragues mucho aire, el cual puede acabar en tu estómago y pasar a tu intestino produciendo flatulencia. Así que mejor comer con la boca cerrada y masticar el chicle también con la boca cerrada. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías todas o alguna de estas causas de flato? ¿Eres de las personas que se tira más o menos pedos que la media? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase "Stop a las flatulencias", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo bajar tu estrés a cero, tomando una taza de infusión al día. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Katia Pérez Gómez, que por lo visto le hacía falta bajar un poco su nivel de estrés y nos dice que lo va a poner en práctica. Espero te funcione. Un saludo. Y Ana Barroso, que nos cuenta que el toronjil, lo que es la melisa, lo toman junto con la manzanilla y hierbabuena y que el efecto es mucho mejor. Gracias por tu receta, la probaré. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Sois un gran apoyo. Vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios para que al menos todos tengan un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que llegue a más personas. Y a mí me quita el flato. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y además aquí puedes ver un vídeo sobre la verdadera razón de la deficiencia de vitamina D3. Muchas interrupciones hoy, muchas.